Buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un placer saludarlos y darles la bienvenida a la conferencia Elecciones Primarias en el marco de las Elecciones Generales 2026, organizado por la Escuela Electoral y de Gobernabilidad. Aprovecho además la oportunidad de extenderles el cordial saludo de parte del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Roberto Rolando Burneo Bermejo, y de la directora de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, la doctora Enid Pinedo Bravo. Asimismo, hoy me permito presentarles a la expositora de esta conferencia, la doctora Ana Patricia Gibson Rufenberg, quien es abogada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en Ciencias Políticas y maestría en Derecho Constitucional y Gobernabilidad, y quien además ha ejercido la docencia en el curso de Derecho Electoral. En el ámbito profesional ha trabajado en diversas instituciones del Estado y en diferentes periodos entre los años 2006 y 2025. Ha desempeñado funciones en el Jurado Nacional de Elecciones, en diferentes áreas como Gabinete de Asesores de la Presidencia y también en la Secretaría General, donde actualmente se desempeña. Sin más preámbulos, iniciamos con la conferencia según lo programado. Adelante, doctora Patricia. Muchas gracias, Elizabeth. Muy buenas tardes con todas las personas que están asistiendo a esta conferencia. Tengo el placer de poder participar hoy en la escuela, abordando un tema que, digamos, estamos ya en marcha, ¿no? Que todo lo que implica el tema de las elecciones primarias se encuentra en marcha y vamos a poder un poco en esta conferencia conversar sobre los aspectos más resaltantes o importantes de conocer sobre el tema y también ver un poco cómo se inserta las elecciones primarias dentro del cronograma electoral que el Jurado Nacional de Elecciones en su oportunidad ha aprobado. Entonces, permítanme unos segundos para poder compartir el PPT que he preparado para que podamos dar inicio con la presentación. Muy bien. Solo pido, Elizabeth, que si me puedes confirmar que sí se visualiza el PPT. Sí se observa, doctora. Sí está correcto. Listo, muchas gracias. Bien, entonces el tema que nos reúne en este espacio virtual hoy son las elecciones primarias en el Perú, camino a las elecciones generales 2026. Entonces, lo primero que quiero compartir un poco con ustedes es que vamos a desarrollar el marco de estas elecciones primarias, como el punto número 1, el punto número 2, los organismos, los órganos competentes en las elecciones primarias, ver un poco lo que ya les decía, cómo se inserta estas elecciones primarias en el cronograma electoral de las EG 2026 y un poco ir concluyendo, ¿no? ¿Qué es lo que nos llevamos todos nosotros con relación a esta conferencia? Me gustaría, para empezar, para activarnos todos un poco, que utilicemos el chat y cada uno de nosotros pueda poner, si es posible, en una palabra o máximo en una frase, ¿por qué creen que se implementan las elecciones primarias? ¿Sí? Vamos a dar un minuto, un par de minutos. Yo voy a seguir avanzando un poco porque estamos en la parte introductoria, pero sí me gustaría que en el chat dejaran ustedes una palabra o una frase, algo pequeño, sucinto, sobre para qué o por qué creen que se implementan las elecciones primarias. Me va a resultar interesante que podamos luego regresar un poco a los comentarios que ustedes han realizado para que podamos contrastar con algunos contenidos que vamos a ver. Haciendo un paréntesis, veo que algunas personas han levantado la mano, quizás sea porque no tienen activado para escribir en el chat. No sé, Edgar, si es que me puedes confirmar ese tema. ¿Sí?
Me confirma Edgar, por favor, si es que pueden escribir en el chat o no, pero Sí, estoy revisando un momentito, por favor. ya. En caso no pudieran escribir, no hay problema, porque vamos a ver de habilitárselos y lo pueden ir escribiendo durante en el trayecto de la exposición, porque vamos a regresar sobre lo que ustedes escriban en un momento. Sí, ya está habilitado para todos. Ya. Aprovecho además la oportunidad de extenderles el saludo Perfecto. institucional por parte de... Hay un audio que se filtra ya. Perfecto. Entonces, ahora sí ya tenemos habilitado el chat, así es que no van a tener ese problema. Algo muy corto porque vamos a regresar sobre eso, ¿sí? Bien. Yo quiero empezar un poco a conversar con ustedes con relación a qué es lo que... Permítanme un momento que se me acaba de ir el PPT. Bien, ahora sí. Quiero conversar con ustedes cuál es el marco, en qué marco es que las elecciones primarias se van a realizar este año. Lo primero, el primer concepto, lo primero que quisiera que tengan en mente es que no podríamos hablar de las elecciones primarias si es que no tenemos en cuenta la existencia de un proceso electoral que se encuentra en marcha. ¿Qué es un proceso electoral? Aquí les he puesto un concepto en la diapositiva que está en uno de los reglamentos del Jurado Nacional de Elecciones, donde se señala pues que es una serie continua, concatenada de actos que son preclusivos y que están previstas en la legislación electoral, que está a cargo de los organismos electorales en el marco de sus funciones, que implica la realización de las elecciones, de los comicios, y la proclamación de resultados. ¿Para qué? Para elegir a una autoridad representativa, ¿no? A una autoridad. Y lo más importante es que conocemos cuándo inicia y cuándo termina. Es decir, un proceso electoral que todo lo que hemos dicho se puede resumir en todas las etapas que se atraviesan para llegar a elegir a nuestra autoridad. El inicio es con la convocatoria, que es un acto que tiene fecha, concreto, que se conoce, y termina con la publicación de la resolución del Jurado Nacional de Elecciones señalando que ha concluido. Entonces también es un acto que tiene fecha, que se conoce. Bien, en el caso de las elecciones generales 2026, el Decreto Supremo 039-2025, PCM, de marzo de este año, convoca a las elecciones generales para el día domingo 12 de abril del 2026. Entonces ya podemos ver que en este proceso electoral ya tuvo un inicio, es decir, ya inició el 26 de marzo del 2025 y actualmente nos encontramos en el desarrollo de diversas etapas. Es decir, el proceso electoral tiene una serie de etapas que los tres organismos electorales están a cargo de conducir y, por supuesto, hay varios actores electorales que se involucran dependiendo de las etapas del proceso electoral. Uno de los actores electorales importantísimos, obviamente, son las organizaciones políticas. Bien, ¿cuándo va a terminar las elecciones? Cuando el jurado emita la resolución de conclusión, que no puedo dar una fecha exacta, pero va a ser aproximadamente en julio del 2026. Ahora, el marco o de lo que hemos visto hasta ahora, tenemos que tener en cuenta que en esta conferencia vamos a hablar sobre las elecciones primarias relacionadas a las elecciones generales 2026. ¿Qué son las elecciones generales 2026? Donde son aquellas elecciones donde vamos a elegir presidentes y vicepresidentes de la República, donde vamos a elegir a diputados y senadores, y donde vamos a elegir a representantes del Parlamento andino. Este año, como ustedes saben, tenemos una novedad, se podría decir, porque nuestro país ha regresado a la bicameralidad y además tiene ciertas reglas de elección en las que difieren a como de repente antes se podía haber elegido. Por lo tanto, también es importante
estar atentos a esta nueva regulación y habrá otro espacio seguramente brindado desde la escuela electoral en la que se pueda abordar estos cambios y de qué manera como electores nos puede afectar en el momento de elegir a estas autoridades. Bien, cierro ese paréntesis. El marco normativo, quiero compartir con ustedes un poco el marco normativo. Yo sé que de repente podemos decir que en esta conferencia vamos a hablar mucho, tenemos mucho texto, vamos a hablar mucho de normas, pero es que es importante, resulta importante porque son procedimientos, procesos regulados, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta desde nosotros, es importante poder informar, poder poner en conocimiento de ustedes qué es lo que dice la normativa, qué es lo que se encuentra regulado, para que poder coadyuvar también a las diversas actuaciones que puedan tener los actores electorales. ¿Por qué hablamos de estas elecciones primarias o dónde se enmarcan las elecciones primarias? ¿Cuál es el sentido que tiene llevar adelante elecciones primarias? Existen diferentes tipos de elecciones primarias. ¿Qué da origen a ellas, podríamos decir? Como todos nosotros sabemos, es que, porque nos lo enseñan desde el colegio, es que la constitución política es la norma fundamental o la norma que se encuentra en la cúspide y que ilustra, orienta el desarrollo que se pueda realizar posteriormente. En ese sentido, podemos ubicar una norma específica de la Constitución con la que se encuentra relacionada la democracia interna o las elecciones primarias. Y este es el artículo 35 de la Constitución. Este artículo nos habla que las personas, los ciudadanos, ciudadanas, podemos ejercer nuestros derechos de manera individual o a través de las organizaciones políticas conforme a ley. Y además señala que las organizaciones políticas concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. ¿Qué significa esto? Es que la Constitución les está otorgando a las organizaciones políticas una función de recoger, de formar la voluntad popular, ¿no? Tremenda función que tienen los partidos políticos. Y en este marco, lo que dice la Constitución es que mediante ley se establecen disposiciones orientadas a asegurar el funcionamiento democrático de las organizaciones políticas. Esta frase, bueno, y habla también sobre la transparencia de los recursos económicos. Sin embargo, con lo que nos vamos a quedar es con esta frase. Disposiciones orientadas a asegurar el funcionamiento democrático de las organizaciones políticas, porque es lo que se relaciona con las elecciones primarias. No es otra cosa que la Constitución te está diciendo que los partidos políticos o las organizaciones políticas, no solo los partidos, tienen que incorporar los principios democráticos dentro de su estructura, dentro de su funcionamiento. Es decir, no solamente nos vamos a quedar con el concepto o los principios democráticos aplicándolos a una elección de representantes, sino también nos dicen que estos principios democráticos, tanto como la libertad, la igualdad, la justicia, la participación ciudadana activa, etcétera, también deben ser incorporados al interior en el funcionamiento de las organizaciones políticas. Esto incluye también mecanismos competitivos, ¿no? Por supuesto que si solamente vemos una forma o un funcionamiento democrático solo con que haya elecciones, en este caso estoy hablando de elecciones internas, o en general también podríamos hablar, si solamente se ve como un procedimiento, no es suficiente, ¿no? Porque sabemos
que para que unas elecciones sean democráticas tienen que cumplir una serie de requisitos en el centro de ellas que sean competitivas para que podamos decir que verdaderamente sea democrática, porque cada uno de ustedes podrá advertir experiencias en las que han habido elecciones, en las que pueden haber elecciones que no necesariamente sean democráticas, como también elecciones que sí cumplen con estos principios democráticos. Entonces, hablando en cualquier nivel, ¿no? Podemos hablar de eso en cualquier nivel de elecciones, y en lo que nos aboca hoy es al interior de las organizaciones políticas. ¿Pero por qué? ¿Por qué es que se busca esto? Yo supongo que ninguna de las personas que estamos hoy aquí compartiendo este espacio es ajeno o ajena a las diversas problemáticas que han presentado las organizaciones políticas, ¿no? Creo que es muy común haber escuchado en los medios de comunicación hablar de organizaciones cascarones, hablar de pugnas internas, hablar de que siempre se encuentran las mismas personas participando, etcétera. Puede haber un sinfín de críticas o situaciones que el derecho también lo que hace es buscar democratizar, tal cual el mandato que nos da la Constitución, democratizar este espacio y convertirlo de alguna manera en competitivo. Esto es, para que dentro de las organizaciones políticas en las que también existen desacuerdos, en las que también existen diferentes grupos, también diferentes formas de pensar o incluido interés en participar, ¿no? Entonces pueda existir un canal democrático, verdaderamente democrático, para que el partido político o la organización política pueda escoger a un candidato que los represente y que represente democráticamente a toda su organización. Bien, continuando con el marco normativo, también tenemos la LOE, la Ley Orgánica de Elecciones y sus modificatorias, la Ley de Organizaciones Políticas y sus modificatorias, la Ley 32264, que establece medidas para la simplificación de las elecciones generales. También es una ley que introduce cambios, modificaciones a otras, pero me parece que es importante resaltarla. El reglamento sobre las competencias del Jurado Nacional de Elecciones en las elecciones primarias de las EG 2026 y el reglamento de las elecciones primarias de las organizaciones políticas en el ámbito de las EG 2026 emitido por OMPE, ¿no? Quien, como vamos a ver un poquito más adelante, también tiene competencias, tiene varias competencias con las que tiene que, digamos, sacar adelante, organizar este proceso, este pequeño proceso o esta etapa dentro del proceso de las elecciones primarias. Seguramente vamos a tener, además de este marco normativo que les he puesto lo principal, también hay otras normas que podríamos incorporar que hacen mención o aluden a las primarias, como por ejemplo el reglamento de inscripción de listas de candidatos, ¿no? Que también alude a algunos aspectos, pero que no están, digamos, directamente relacionados con la realización de las elecciones primarias, o en todo caso no es lo principal, lo que regula, por eso es que no están mencionados, ¿no? Bien, la LOE, solo un breve repaso por aquí, no pretendo aburrirlos un poco con la lectura de todo este texto, pero la LOE tiene regulaciones importantes como por ejemplo la forma de postulación en las elecciones internas, las elecciones primarias. También hay una disposición en la que nos señala, por ejemplo, que la convocatoria a las elecciones generales comprende las elecciones primarias. Entonces ya sabemos que cuando se convocó las elecciones generales, sí o sí se realizan las primarias dentro de ese marco.
También nos dice, nos da reglas o pautas específicas ante quién se debe presentar las candidaturas o cómo debe de pasar las designaciones, etcétera. Una serie de reglas que nos da la LOE y de la misma manera la Ley de Organizaciones Políticas. Pero, como sabemos, tenemos la Constitución, tenemos las leyes que hacen un mayor desarrollo. Si ustedes se han dado cuenta, la Constitución prácticamente hace tipo una declaración, ¿no?, de democratizar al interior de las organizaciones políticas. Las leyes ya son mucho más específicas, ya dan pautas más específicas para la realización de las elecciones primarias, pero después de ellas tenemos a lo que vienen a ser los reglamentos. Y los reglamentos son aquellas normas que nos explican o nos dicen de manera mucho más específica cómo es que se van a realizar y nos brindan un poco más de respuestas para poder, para que los diferentes actores electorales que tienen competencias o que tienen que desarrollar funciones o tienen que realizar actos en el marco de las elecciones primarias, sepan cómo deben de hacerlo, cómo deben de presentarlo, en qué plazos, etcétera, ¿no? Para ello tenemos los reglamentos. Tenemos un reglamento, como lo he mencionado, del Jurado Nacional de Elecciones y un reglamento de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Son los dos reglamentos que nos van a dar las pautas para el desarrollo de las elecciones primarias. Bien, entonces vamos a entrar un poquito más a saber qué son las elecciones primarias, cuáles son sus objetivos, ¿no? Primero, ¿qué son las elecciones primarias? También nos da un concepto, el reglamento de inscripción de fórmulas y listas de candidatos, donde nos dice que es una etapa del proceso electoral mediante el cual las organizaciones políticas van a elegir a quienes van a postular, a quienes van a ser candidatos para cargos de elección popular con motivo de las elecciones generales 2026. ¿No? Entonces, lo primero que tenemos que dar en cuenta es, en este estadio que estamos en la explicación, es que tenemos un proceso electoral, que son las elecciones generales 2026, y en el marco de ese proceso electoral, que como ya hemos dicho, tiene una serie de etapas. Ojo, las etapas no son estancos, son concatenadas. No significa que son necesariamente estancas las etapas, pero sí que son preclusivas, y preclusivo significa que terminada una etapa ya y pasamos a la siguiente, ya no podemos regresar a la anterior, ¿no? Y esto es muy, muy importante en el tema electoral. ¿Por qué? Porque todo tiene que estar perfectamente, digamos, cronometrado de acuerdo a este cronograma electoral. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llegar al día de las elecciones, podamos llegar con todo lo que se necesita para poder llevar adelante las elecciones. ¿Ok? Si nosotros permitiríamos regresar, hemos pasado una etapa, nos vamos a otra etapa, se regresaría a la anterior y luego se seguiría en la siguiente, etcétera, etcétera, no podríamos llegar al día de las elecciones. Por lo tanto, este es un principio, el de preclusión, fundamental para el derecho electoral. Ok, entonces, regresando, estamos en la elección general. Una de las etapas en la elección, no confundamos, por favor, elección primaria, elección general. La elección primaria es una etapa dentro de la elección general. La elección general también va a tener una etapa que se llama la inscripción de candidaturas. Es decir, cada partido político va a inscribir a sus candidaturas para presidente, vicepresidente de las repúblicas a través de una fórmula, y también para los demás cargos, ¿no? Como son senadores, diputados y representantes al Parlamento andino. Entonces,
para que puedan presentar esas listas de candidatos o esa fórmula de candidato. Cada partido político presenta una fórmula de candidatos y presenta sus listas, una sola lista de acuerdo a la circunscripción que le corresponda. Es necesario que esos candidatos hayan pasado por un proceso de elecciones primarias. Es decir, sí o sí, las elecciones primarias son una etapa previa a la presentación o a la solicitud de inscripción de sus listas de candidatos a las elecciones generales. Y lo que se espera es que en estas elecciones primarias puedan haber, digamos, internamente, cada partido político, porque estamos en elecciones generales, pueda internamente elegir a las personas que van a ser sus candidatos en las elecciones generales. ¿Ok? Entonces tenemos las primarias, es previo, y sirve ¿para qué? Para poder definir las candidaturas de las organizaciones políticas. ¿Qué candidaturas? Las candidaturas a las elecciones generales. Presidencia, vicepresidencia, diputados, senadores, representantes ante el Parlamento andino. ¿Ok? Entonces, esas son las elecciones primarias. ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve o cuál es el objetivo de la elección primaria? Uno de ellos, el principal o uno de los principales es para definir las candidaturas de las organizaciones políticas y son obligatorias. Es decir, las organizaciones políticas sí o sí deben de pasar por las elecciones primarias para poder definir a sus candidaturas. Pero no solo eso, y esto es algo también importante, que las elecciones primarias van a servir para, digamos, aplicar un umbral sobre el resultado de las votaciones que obtenga cada organización política, y esto sirve para definir o determinar la continuidad de la participación de las organizaciones políticas en las elecciones. ¿Ok? Es decir, la ley, la norma, lo vamos a ver un poquito más adelante específicamente, te pone un porcentaje mínimo de votos que debe alcanzar la organización política en su elección primaria para que pueda seguir o para que pueda continuar en la siguiente etapa, que vendría a ser presentar su solicitud de inscripción de candidatos a las elecciones generales. ¿Ok? Entonces, no confundir. Tenemos estos dos grandes objetivos. Definimos la candidatura, pero además, para que tú esa candidatura la puedas inscribir, finalmente tienes que haber pasado un mínimo de votos, tienes que haber obtenido un mínimo de votos para poder continuar. ¿Esto en qué se traduciría, hablando hipotéticamente, en que las organizaciones políticas que no pasen ese mínimo, ese umbral, no van a poder presentar sus candidaturas en las elecciones generales 2026? Bien, entonces continuando, ya entrando en específico a lo que son las elecciones primarias, ¿qué cargos se encuentran sujetos a las elecciones primarias en las elecciones generales 2026? Ojo, siempre, por favor, tener en cuenta que en la exposición estamos hablando de eje 2026, primarias en eje 2026, porque eventualmente las primarias también podría darse en otro tipo de elección. Para el eje 2026, como ya les mencioné, se va a aplicar para presidente y vicepresidente de la República, los que se eligen por una fórmula, así lo señala ya el reglamento, senadores, diputados y para representantes peruanos ante el Parlamento andino. Ahora, sí, sin necesidad de entrar a ahondar, pero sí me parecía relevante solo hacer un pequeño comentario con relación a que la Ley de Organizaciones Políticas permite también
el nombramiento de candidatos designados. Es decir, señala que hasta un 20% de la totalidad de candidatos puede ser designado entre sus afiliados o no afiliados por el órgano de la organización política que disponga el estatuto. Entonces, para quienes quieran ahondar un poco más en este tema, pueden ingresar a ver la resolución del Jurado Nacional de Elecciones que respecto a la inscripción de las listas de candidatos, ver el artículo 16 y 17, donde tiene algunas especificaciones con relación a la designación de candidatos. Ahora, aquí entramos a uno de los temas importantes, y antes de hablar de las modalidades de las elecciones primarias, sí creo que es importante señalar que en nuestro país en los últimos años se ha cambiado bastante la legislación, las normas relacionadas con las elecciones primarias, ¿no? Incluso hemos tenido regulaciones que no se han llegado a aplicar, ¿no? Como las PASO, que vendrían a ser las primarias, abiertas a todos los electores, a todos los ciudadanos en el país, ¿no? Entonces, y también ya hemos tenido otra suerte de elecciones internas en las que también las organizaciones políticas elegían a sus candidatos. Pero la norma vigente aplicable a estas elecciones generales 2026 son las que hemos estado viendo hasta ahora, y estas normas lo que nos dice es cuáles son las modalidades de las elecciones primarias. Aquí he consignado lo que señala el reglamento, pero esto nos viene dado desde la Ley de Organizaciones Políticas también. Entonces, en estas ejes, las elecciones primarias se realizan de acuerdo con la modalidad elegida por la organización política. Esta modalidad debe ser comunicada a OMPE. Entonces, lo primero y más importante que tenemos que saber es necesario, obligatorio, que las OPs, las organizaciones políticas, realicen sus elecciones primarias. Pero, ¿de qué tipo o qué modalidad? Se deja a las organizaciones políticas la libertad de poder elegir cuál es la modalidad que va a utilizar, y esta modalidad debe ser comunicada a OMPE. ¿Por qué a OMPE? Un poquito más adelante, cuando desarrollemos las funciones que cada uno de los organismos electorales va a tener de cara a las elecciones primarias, vamos a poder explicar con un mayor detalle por qué debe ser comunicada a OMPE esta modalidad. Bien, ¿y cuáles son las modalidades? La semiabierta, la elección semiabierta, que es la elección con el voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de todos los afiliados y electores no afiliados previamente registrados ante la organización política. ¿Ok? La segunda es la elección cerrada, es decir, una elección con el voto con las mismas características señaladas de sus afiliados. ¿Cuál es la diferencia entre el 1 y el 2 o entre A y B? Es que en el caso de la modalidad B, elección cerrada, solo votan los afiliados. En el caso de la modalidad A, votan los afiliados más los no afiliados, pero que hayan realizado una suerte de registro previo ante la organización política. Es decir, el día de la elección primaria yo quería ir a votar y antes no me había registrado, pues no iba a ser posible, ¿no? Y la tercera modalidad son elecciones a través de delegados. ¿En qué consiste esta modalidad? Para empezar, tiene dos etapas. Hay una primera que se va a realizar el mismo día de las elecciones primarias, organizadas por la OMPE, en las que la organización política elige a unas personas que se les denomina delegados. Elige mediante un voto con las mismas características, ¿no? Y ¿qué van a hacer estos delegados? Estos delegados, en una segunda etapa,
van a elegir o definir las candidaturas. Es decir, en un primer lugar, el grueso, ¿no? Digamos, de votantes, los afiliados a la organización política, van a elegir a sus delegados, unos representantes, a sus delegados, para que estos delegados finalmente, en otra fecha posterior, definan quiénes van a ser o quiénes van a ocupar las candidaturas, los puestos de las candidaturas de su partido político. Bien, ahora, ¿cómo se presentan las candidaturas en las elecciones presidenciales? Y aquí es importante resaltar porque a veces sí generan ciertos retos poder organizar este tipo de elecciones, ¿no? Pero ya tenemos que el reglamento de las elecciones primarias, el reglamento emitido por OMPE, nos señala en su artículo 12 que las organizaciones políticas pueden usar las siguientes formas de postulación. Por fórmula presidencial. ¿Qué significa una fórmula presidencial? No es una candidatura. La fórmula presidencial está integrada por 3 candidaturas, que es candidatura a la presidencia, candidatura a la primera vicepresidencia y a la segunda vicepresidencia. Esos 3 se considera una fórmula. Entonces, por fórmula presidencial es una de las formas en las que tienen que presentar la postulación. Y también puede ser nominal o individual para diputados, senadores y parlamento andino. Es decir, puede haber candidaturas individuales, ¿no? Una persona individual. Por favor, les voy a pedir un paréntesis. Si hubiera alguna pregunta, la podemos hacer al final de la exposición. Vamos a tomar un espacio para pedirles pero en el momento en que les diga, para que lo registren también en el chat y podamos ir leyendo las preguntas y podamos ir contestando, ¿sí? Bien, también hay esta posibilidad de candidaturas individuales y también hay la posibilidad de la candidaturas por lista cerrada de diputados, senadores y parlamentos andinos. ¿Qué significa una lista cerrada? Si es que el reglamento me dice que debo presentar 2 candidaturas, entonces cuando yo presento, ojo, no confundir, si el reglamento de inscripción de candidatos a las elecciones generales me dice que debo presentar 2 candidatos en la circunscripción X, entonces lo que te está diciendo aquí esta norma es que para las elecciones primarias, si decides participar por lista, también presentas tu candidatura por lista, es decir, tus 2 candidatos. Si te pide 8, 8, si te pide 10, 10, etc. Esa es la diferencia, lista nominal o individual y la lista cerrada. Bien, y el artículo 14 que te dice la forma de votación de las candidaturas a las elecciones primarias, si leemos esta reglamento de la OMPE nos señala que en la modalidad A y B señalados, la OMPE determinará una forma de votación que facilite la elección en conjunto de las candidaturas. Y en general, el 14.2 y el 14.3, también, el 14.2 también nos dice que en la C, la OMPE va a determinar esta forma de votación para que facilite la elección en conjunto de las candidaturas. Y el 14.3 nos dice que la forma de votación que determine la OMPE para las modalidades de elecciones primarias considerará la manera en que se encuentran distribuidos los electores de cada organización política, el número de listas o candidaturas individualmente que informe el órgano electoral central de cada organización política, las circunscripciones electorales en donde la organización política haya dispuesto que se organicen o se ejecuten las elecciones primarias, etc. Es decir, a priori, OMPE, de la lectura que damos a este artículo 14, ha decidido que para determinar esta forma de votación, primero requiere contar con una serie de información que se va a ir obteniendo de acuerdo a cómo se avanza en el proceso electoral para poder determinar ello.
Siguiente. ¿Quiénes son los organismos y los órganos competentes en la elección primaria? Algo que es muy importante tener en cuenta es que no podemos asimilar estas elecciones primarias a unas elecciones generales, por ejemplo, ¿no? Las competencias son diferentes. El peso de las actividades que se deben de realizar son diferentes. Por ello es que aquí tenemos la intervención de los órganos electorales centrales de los partidos políticos o de las alianzas electorales, en este caso que también participan. Son ellos, el artículo 16 del reglamento del JNE nos indica que las candidaturas a elecciones primarias se presentan ante los órganos electorales estatutarios de las organizaciones políticas conforme a su normativa interna. La calificación de los candidatos sobre el cumplimiento de los requisitos o impedimentos para su postulación, etcétera, tachas y todo lo relacionado con ese tema, también lo tienen que ver internamente los órganos electorales. La segunda y definitiva instancia en materia de candidaturas lo constituye el órgano electoral central. Sus decisiones son impugnables, sus decisiones no son impugnables ante el JNE. Y esto es algo que tiene que quedar claro. Es decir, estas elecciones internas están en manos de las organizaciones políticas y son ellos quienes se van a dedicar, los que van a tener la función de recibir las, digamos, la lista de candidatos o las candidaturas que se presenten, su calificación y la resolución de las controversias que pudieran presentarse, ¿no? No corresponde, y aquí es enfático el Jurado Nacional, dice, no corresponde al JNE conocer impugnaciones referidas a la afiliación con motivo de las elecciones primarias. Bien, y con relación también nos hace precisión el reglamento de OMPE a la ubicación de candidaturas a elecciones primarias, que estas van a ser las candidaturas a elecciones primarias, van a ser comunicadas por el órgano electoral central de la organización política, precisándose el nombre de la organización, la circunscripción, el número de la lista o candidatura individual asignado. Es decir, la numeración que se asigna a los candidatos, que iniciará por uno y continuará de manera secuencial, está determinado por el número asignado a la lista o candidatura individual por parte de OEC, el órgano electoral central. Ahora, ¿por qué se debe comunicar a OMPE? Porque OMPE está a cargo de la organización del proceso electoral de las elecciones primarias, va a remitir al jurado el cómputo de los resultados, va a elaborar el material electoral, va a recibir, digamos, de los órganos electorales las candidaturas. Entonces, en general, todo lo relacionado con la organización del proceso electoral está a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Ahora, RENIEC también interviene, y RENIEC ¿en qué parte o estadio interviene? Con la elaboración del padrón de electores afiliados, en este caso, ¿no? Es decir, RENIEC va a apoyar en la elaboración de los padrones electorales, los padrones que se van a utilizar para elegir en elecciones primarias. ¿Y el Jurado Nacional de Elecciones de qué se va a encargar? Bueno, el Jurado Nacional de Elecciones se encargará, y esto lo dice específicamente en la reglamentación emitida, que se encargará de la aprobación del uso del padrón de electores, de las actas observadas, pero ojo, de presentarse errores materiales u otro tipo de observación en las actas electorales al momento del cómputo que requieran definición para contrariar, corresponde al JNE resolverlo conforme a la LOE, solo en esos casos. Impugnación de resultados.
Pero también, ojo, solamente cuando los resultados de la elección primaria pueden ser materia de impugnación ante el JNE después de publicados los resultados por la OMPE, siempre que sean planteados bajo sustento numérico. Ese es el presupuesto. Proclamación de resultados en elecciones primarias. El JNE va a proclamar los resultados del cómputo efectuado por la OMPE en las elecciones primarias. Y la proclamación la proclamación de resultados contiene información numérica consistente en la cantidad de votos válidos obtenidos por cada fórmula, listas o candidatos individuales en los diferentes tipos de elección, así como el número de votos nulos y en blancos, estableciendo el porcentaje en cada caso. Esto, en un momento, vamos a señalar por qué es importante que contenga toda esta información. Recuerdan que hace un momento hablamos del umbral, ese porcentaje de votos que tienen que superar las organizaciones políticas para que puedan continuar en el proceso electoral. Para eso es sumamente importante. Y justo lo que hablaba, el umbral electoral en las elecciones primarias. Con posterioridad a la proclamación de resultados de cómputo, el JNE se pronunciará sobre las organizaciones políticas que superaron el umbral electoral de las elecciones primarias y, por tanto, se encuentran expeditas para presentar candidatos en las elecciones generales 2026. Bien, ¿cómo vamos con la hora? Bien, vamos avanzando para poder concluir con el plazo que me han señalado, con el tiempo que me han señalado. Este es un cronograma electoral. Yo sé que casi no se va a poder visualizar mucho, pero solo quería presentárselos para que vean que el cronograma electoral de las elecciones generales, y aquí hay un error, no es elecciones generales 2025, sino son elecciones generales 2026, abarca desde el año 2024 hasta el año 2026, ¿sí? O sea, para hacernos una idea de el cronograma electoral. ¿Y por qué quería presentar el cronograma electoral? Porque con relación a las elecciones primarias, digamos, ya hemos pasado por una serie de etapas en las que ya se han ido cumpliendo. Es decir, estamos en septiembre y a fines de septiembre de 2025 y, por ejemplo, tenemos un hito que se ha cumplido aquí, el 1 de septiembre del 2025, en el que era una fecha límite para comunicar a OMPE la modalidad de la elección primaria y el ámbito nacional o regional de participación de delegados. Es decir, ya OMPE, las organizaciones políticas han tenido que comunicar cuál es la modalidad en la que ellos van a realizar sus elecciones primarias. Pero también tenemos fechas pasadas, como por ejemplo, RENIEC tuvo que su fecha límite, 30 de agosto, para remitir los padrones de electores afiliados y en ese sentido se han ido dando una serie de etapas del proceso electoral, pero también relacionadas a las elecciones primarias. Ahora bien, OMPE informó que casi todos los partidos políticos, alianzas electorales, han optado por la modalidad de elecciones de delegados, es decir, la modalidad C, ¿no? Que era, digamos, ya se venía conversando o el público en general especulaba un poco en que esa era la modalidad que iba a ser, digamos, la preferida por las organizaciones políticas, los partidos políticos. Y aquí lo que quería era mostrarles más o menos lo que nos falta en este tiempo para las elecciones primarias. Y lo más importante es que si ustedes ven aquí en el mes de noviembre, ¿no? Tenemos el día de las elecciones primarias, ¿no? Modalidades A y B. Y ese mismo día, el 30 de noviembre, es el día para que los afiliados elijan a los delegados en la modalidad C. Y tal como lo señalan, una semana después
va a haber el día de la elección de candidatos por parte de los delegados. Es decir, recuerdan, teníamos 3 modalidades. En la modalidad C se dividía en 2 etapas. Una etapa era para elegir a los delegados y la siguiente etapa era en la que los delegados finalmente elegían a los candidatos. Bien, estas son las 2 fechas, pues, más importantes, digamos, que son las que estamos a puertas prácticamente de llegar. Y ojo, con los resultados de esta elección, tenemos por aquí, si ustedes ven, 15 de diciembre es la fecha máxima para que el JNE proclame resultados del cómputo de las elecciones primarias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya luego vamos a tener la fecha máxima para la presentación de solicitudes de inscripción y listas de candidatos. Si lo ven por acá, el día 23 en el cronograma aparece ese otro hito. Entonces, como hemos dicho, tenemos que tener en claro las etapas preclusivas. Ya con relación a las elecciones primarias hemos atravesado varias etapas o varios pasos, digamos, de esa etapa, pero todavía nos falta algunos, lo cual lo principal va a ser el día 30 de noviembre y el día 7 de diciembre, en las que vamos a tener las elecciones y también cuando el JNE proclame los resultados, que eso cuando oficialmente, digamos, esa etapa de las elecciones primarias va a concluir. Ahora bien, es importante, y esto solo quería hacerles un comentario, que las EP, es decir, en las elecciones primarias, es la oportunidad para presentar y elegir candidaturas de eventual reemplazo que permitan completar las listas o fórmulas de candidato. Esto está en el artículo 14 del reglamento, en el sentido en ¿qué es lo que nos quiere decir esto, no? Que a veces cuando ya van a presentar las listas de candidatos, las organizaciones políticas, por X motivo, tienen que reemplazar a alguno de sus candidatos. Pero para reemplazar a estos candidatos, lo que nos está diciendo la norma es, tienes que prever eso y hacerlo participar también en una elección primaria o en la elección primaria que corresponda. Bien, entonces voy a tomar un respiro, un sorbo de agua, por favor, permítanme. Y Elizabeth, no sé cómo estamos con los tiempos, porque me gustaría ahora sí regresar un ratito a los comentarios del chat, que veo que hay bastantes, pero de repente podemos ir agrupándolos o viéndolos. No sé si todavía cuento con unos minutos como para poder realizar esa tarea. Pocos minutos. Pero creo que de repente, si alguien de ellos quiere hacer la pregunta, no habría problema que abra su micrófono, hace la pregunta puntual, por favor, en función al tema, para que la doctora Patricia nos pueda ayudar. ¿Sí? A ver si alguien en sala. Elizabeth, Acá hay una pregunta. Dice, ¿cómo y cuándo se deben presentar la lista de los candidatos en la modalidad de delegado, que es la opción elegida por la mayoría de los partidos? La pregunta la hace Shirley Montenegro. bien, gracias. Cada organización política, como lo hemos señalado, está a cargo de regular este tema. Entonces, dependerá de la organización política. Recuerden que las organizaciones políticas tienen un estatuto, tienen un reglamento electoral o eventualmente podrían tener otras normas internas que regulan este tipo de participación, su reglamento electoral, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada organización política se organiza y determina de qué forma es que se van a presentar las candidaturas, incluidos los requisitos. Ojo, obviamente las organizaciones políticas cuando consideran este tema deben considerar los requisitos legales, ¿no es así?
porque no tendría ningún sentido que participen en la elección primaria personas que no cumplan con los requisitos que la ley exige. ¿Por qué? Porque a pesar de haber sido elegidos en una elección primaria, si es que posteriormente los presentan una solicitud de inscripción en la elección general, cuando en esa etapa, es decir, en la etapa de verificación de requisitos o de análisis de inscripción de las solicitudes de inscripción de candidatos o fórmulas en las EG 2026, ojo, estoy diciendo EG, no primarias, en las ejes ya es competencia del Jurado Nacional de Elecciones y el Jurado Nacional de Elecciones, a través de los jurados electorales especiales, va a verificar el cumplimiento de los requisitos legales. Entonces, creo que es obvio que toda candidatura que se presente en las elecciones primarias, por más que la verificación va a ser interna, es decir, cada una de las organizaciones políticas debe cumplir con los requisitos legales para que finalmente pueda concretarse su participación, eventualmente ya en una elección general. De no lograr pasar el umbral y no presentar listas de candidatos, perdería la inscripción las OPE, organizaciones políticas. Perdón, no te escuché bien, ¿podrías repetirme? De no lograr pasar el umbral y no presentar lista de candidatos, perderían la inscripción las organizaciones políticas. Wow, Dios. Sí, o sea, el efecto inmediato de no pasar el umbral, que en el caso de una de las modalidades de la elección es el 10% de los votos válidamente emitidos, y en la otra modalidad también es el 10%, pero ahorita lo podemos ver, no recuerdo bien el término, pero ya es de los votos válidos, digamos, o de los votos emitidos. La consecuencia es que no pueda participar en las elecciones generales 2026. Esa es la consecuencia inmediata, ¿no? Ahora, que si eso va a tener una consecuencia con relación a la continuidad o no del partido político, bueno, tendríamos que irnos a las normas de la Ley de Organizaciones Políticas, que habla sobre la barrera electoral y conforme a lo que establece esa norma, se aplica, ¿no? Entonces, sí, esa es la consecuencia. O sea, la consecuencia directa de este umbral es para de las elecciones primarias, está en función a las elecciones generales. Y las otras consecuencias están en función a lo que la Ley de Organizaciones Políticas señala para la barrera electoral. Estaba con preguntas. ¿La elección de delegados se realiza en los locales partidarios o en los locales que señale OMPE? Y luego la reunión de delegados para elegir a sus candidatos el 7 de diciembre se realizará en el local que designe la OMPE. Ya. La información directa sobre ese tema no la tengo, no la he apreciado todavía, pero entendería que las organizaciones políticas son las que determinan también el lugar, porque en el reglamento señalan que las organizaciones políticas, si me permiten, a ver, voy a regresar un ratito a compartir el PPT. A ver, vamos a ver de ubicarlo. Aquí podemos ver la forma de votación, la manera en que se encuentran distribuidos los electores de cada el número de listas o candidatos que informe el órgano electoral central y las circunscripciones electorales en donde la organización política haya dispuesto que se organicen y ejecuten sus elecciones primarias. Es decir, hay una serie de elementos que la OMPE está pidiendo que la organización política determine, porque incluso
A ver, aquí cuando nos dice de las circunscripciones electorales, es decir, en el reglamento de la OMPE también nos hablan que incluso el partido político puede determinar el alcance de elección de sus delegados, es decir, si los delegados van a elegir solamente por una circunscripción determinada o van a elegir por toda la circunscripción. Entonces, la organización política es la que va a estar en mejor condición, digamos, de poder determinar estos temas, y OMPE, de acuerdo a lo que la información que le dé o le brinde la organización política, es que adecuará o trabajará con ellas, ¿no? Y por el resto, hay una pregunta, pero creo que también es para, en su momento, ¿no? Nos piden también que se puede compartir el PPT. Creo que eso lo vamos a mandar a los correos de los que tengamos en esta reunión, ¿no? Cuando su certificación. Sí, doctora. Gracias, positivas. Bien. Lo vamos a ver. Sí, si me permite solamente un minuto para concluir, ¿no? Está bien. Les había pedido que escriban en el chat una frase o una palabra en que por qué se implementan las elecciones primarias. Entonces he estado, mientras conversaba, también he estado viendo, ¿no? Y hablaban de una expresión más auténtica de la democracia, de las organizaciones políticas, tendencias, incluso algunos también señalaban. O muchos, la frase que han utilizado es democracia interna, transparencia, em, eh, una democracia participativa, garantizar la transparencia, etcétera. Algunos incluso opinan que mejor hubieran sido las PASOs, ¿no? Entonces, sí, lo que quería concluir es que sí, no les he pedido hacer este ejercicio en vano, sino que me parece que siempre es importante cuestionarnos cada uno de nosotros o autopreguntarnos y no solo escuchar a los demás, sino que lo que escuchemos de los demás sirva como que para abrirnos una ventana de curiosidad y podamos, digamos, podamos ser un poco más proactivos y poder buscar un poco más de información sobre el tema, ¿no? Yo solo concluyendo quería decir que las elecciones primarias, desde mi punto de vista personal, son fundamentales para para la salud democrática de los partidos políticos, ¿no? Y que si estas elecciones primarias que tenemos, sí va a ser necesario, obviamente, como normalmente pasa, una vez concluido este proceso electoral, poder evaluar, ¿no? ¿Cuál ha sido su impacto? Si se han cumplido los objetivos, porque vamos a ver los resultados una vez que concluye el proceso electoral. El tema del umbral es sumamente importante también por las consecuencias que va a traer posteriormente. Entonces, no son iguales a como se han realizado otras elecciones internas que se han realizado anteriormente en nuestro país, ¿no? Entonces, tenemos que analizar, esperemos que pasen estas elecciones, porque ya, como saben, las normas, las reglas están dadas para esta elección y cualquier cambio o modificación tendrían que ser para elecciones futuras. Pero creo que dentro del ciclo electoral siempre es importante, post elecciones, analizar las normas que se hayan adoptado, analizar las consecuencias y a partir de ello verificar el cumplimiento o no de los objetivos que se persiguen y poder plantear, de ser necesario, obviamente, algunas modificaciones o cambios, ¿no? Sin más que decir, yo te agradezco, Elizabeth, Edgar, y también a cada uno de los participantes por haberse tomado este tiempo y poder compartir un poco este importante tema de las elecciones primarias. Muchas gracias, doctora Patricia. A ver, creo que estuvo el audio de doctora Patricia, sí, ¿no? Muchas gracias, doctora Patricia, el Jurado Nacional de Elecciones, el Juez Electoral y de Gobernabilidad. Le agradecen de todo corazón por tan agradable ponencia y tan didáctica. Gracias, y creo que todos nos vamos muy contentos y satisfechos. Hasta una nueva oportunidad. Gracias. Gracias.